Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión de capacitación de Atlas Copco, aplicaciones libres de aceite. Para esta oportunidad nos estarán acompañando los ingenieros Marco Marchena y Carlos Montesinos, quienes estarán a cargo de la presentación. A su mano derecha pueden ver que está activada la opción de Q&A, que son las preguntas y respuestas. Las estaremos recibiendo todas y serán publicadas, y al final de la presentación serán absueltas por cualquiera de nuestros presentadores. Sin más preámbulos, damos inicio a la sesión con el ingeniero Marco Marchena. Adelante, Marco. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y muchas gracias por separar parte de su tiempo para poder atender esta charla, la cual espero que sea de su agrado y les sirva para poder ampliar un poco más nuestros conocimientos. Mi nombre es Marco Marchena, como dijo Laura, y conjuntamente con mi compañero de Bolivia, Carlos Montesinos, estaremos a cargo de impartir esta charla que trata de tecnologías libres de aceite y sus aplicaciones. Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, está la portada donde muestra un compresor tipo Scroll de Atlas Copco, el cual usa una tecnología libre de aceite. Este es uno de los compresores que veremos el día de hoy con mayor detalle, ¿no? Básicamente la charla tiene como objetivo ver la importancia del uso del aire comprimido libre de aceite, conocer las diferentes tecnologías donde se utiliza este tipo de compresor, las aplicaciones, y vamos a conocer un poco más a detalle de los compresores exentos de aceite. Siguiente. La agenda a desarrollar el día de hoy va a ser una pequeña introducción, la tecnología libre de aceite o exenta de aceite, el tipo de industria donde se utilizan este tipo de aceite, los contaminantes que se obtienen o que están presentes cuando se comprime el aire, la importancia del uso del aire comprimido libre de aceite, la normatividad, compresores libres de aceite tipo Scroll, compresores lubricados por agua, los ACUs, y un selector de compresor. Siguiente. Atlas Copco cuenta con diferentes tecnologías en compresión libres de aceite, las cuales han sido desarrolladas específicamente para aplicaciones donde la calidad de aire es esencial para un producto final o para procesos productivos. Atlas Copco cuenta con esta tecnología desde hace ya más de 60 años, por lo tanto ya contamos con una amplia experiencia y continuas innovaciones tecnológicas. Lo que tratamos de hacer con este tipo de charlas y con las visitas a campo es un poco concientizar el uso de estas tecnologías cuando se requiera, dependiendo de la aplicación. Siguiente. Existen diferentes tipos de tecnología para la compresión de aire. Entre las tecnologías más importantes podemos ver las siguientes, que son exentas de aceite, ¿no? Los compresores Scroll, los SF, los SF Plus, los compresores de tornillos con inyección de agua, los ACU, los compresores de tornillo y los compresores de uñas, que son los ZR, los ZTs. Y los más comunes son los compresores de pistón, de aluminio. Cada una de estas tecnologías tiene un diferenciador, como por ejemplo el caudal, el grado de complejidad de los componentes. Y algo que es común entre ellas es que son compresores libres de aceite. Es decir, que en la cámara de compresión no tiene nada de aceite. El aceite, como ustedes saben, cumple una función de lubricante, de sello, de enfriamiento, ¿no? Pero nosotros, en esta ocasión, vamos a ver las dos primeras tecnologías, que son los compresores de Scroll y los compresores lubricados por agua, los ACU. Siguiente. En la industria
Existen industrias donde sí es necesario utilizar este tipo de tecnologías. Por ejemplo, tenemos la farmacéutica. Para dar un ejemplo, en algunas farmacéuticas existe un equipo llamado micronizador, el cual es un molino que sirve para reducir el tamaño de las partículas, llevándolas hasta partículas finas y ultrafinas, de las cuales se obtiene un tamaño de partículas de hasta 10 micras de los excipientes y principios activos farmacológicos, ¿no? En laboratorios, para el análisis de tierras, de metales, se utiliza el aire comprimido. En la parte dental, ¿quién no ha ido a un consultorio dental donde ha escuchado el sonido del compresor, ¿no? El aire comprimido que se genera, que se produce, es el responsable de que muchos de otros equipos dentro de un consultorio dental funcionen, como son las turbinas o como son el equipo dental en sí. La imprenta. El aire comprimido es usado en las imprentas offset clásicas. Y este aire es usado en la alimentadora para separar las hojas, para mover las hojas individuales, para añadir los diferentes colores, para las guías de las hojas a través de la máquina. Cada una de estas etapas de la impresora o de la impresión requiere una cantidad diferente de aire con distintas presiones. En la industria láctea, para el trasvase a través de sifoneo de los lácteos básicamente de los lácteos, ¿no? En los alimentos, en la industria alimentaria, el aire comprimido es utilizado en una gran variedad de procesos aquí, como para transportar productos, para el soplado y fabricación de botellas, para las envolturas de los alimentos, en la fermentación de la cerveza, en la elaboración de los helados. Aquí, por ejemplo, el aire es inyectado para dar un mayor volumen al helado. Es por eso que el helado lo encontramos en presentaciones de litros, más no de kilos. Siguiente. Pero existen contaminantes. Vamos a ver qué pasa cuando se comprime aire mediante un compresor lubricado por aceite. Cuando comprimimos aire, existen ciertos contaminantes, las cuales están presentes en el medio ambiente, como es el polvo. Y producto de la compresión se forman condensados, el agua. Este condensado proviene de la humedad relativa, que también está presente en el medio ambiente. Pero un tercer contaminante y muy dañino aparece cuando comprimimos aire a través de un compresor inyectado por aceite. Este contaminante, este aceite se da en la forma de aerosol, en forma líquida y en forma de vapor. Nosotros nos vamos a centrar, Carlos, siguiente. Nosotros nos vamos a centrar en el tercer contaminante, perdón. Y vamos a ver cuál es el arrastre de aceite, siguiente, producto de esta tecnología. Siguiente. Acá vemos un gráfico de arrastre de aceite y vemos en el eje de las X vemos diferentes capacidades o potencia de compresores. En el eje de las Y estamos viendo el arrastre de aceite en litros que produce este aceite, que se van a las líneas si es que no tenemos una adecuada batería de filtros. Y vemos las horas de funcionamiento anuales del compresor. 2.000 horas, la línea verde, el amarillo con 4.000 horas anuales, 6.000 horas, la línea naranja, la línea roja de 8.000 horas. 24 horas de funcionamiento durante los 365 días del año. Pero vamos a agarrar como ejemplo un compresor de 22 kilowatts o de 30 HPs. Vemos que a las 2.000 horas este acá arriba lleva consigo 3 litros de aceite durante todo un año. Y esto va incrementando, llegando a llevar anualmente hasta casi 13 litros de aceite anuales, con horas de funcionamiento de 8.000 horas por año, ¿no? Siguiente. El aceite no solo puede estar presente en el aire comprimido como en forma de aerosol, sino también en forma de vapor de aceite. Si tenemos estos filtros, por más que tengamos estos filtros, vamos a encontrar aceite, pero en forma de vapor. El contenido máximo de vapor de aceite, como muestra esta gráfica, en el aire comprimido depende de la temperatura del aire o la temperatura del medio ambiente.
Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el contenido de vapor de aceite. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante el uso de aire comprimido libre de aceite? Primero, porque elimina riesgos de contaminación, ya sea directa o indirectamente. Algunas industrias aún usan compresores lubricados debido a que tienen un menor costo inicial del compresor o de la máquina, ¿no? Y muy a pesar de que usan una batería de filtros, existe siempre un riesgo de que el aceite pueda pasar en forma de vapor. En cualquier industria de alimentos y farmacéutica donde se utilice aire comprimido y este aire esté en contacto directo o indirecto con el producto, es indispensable el uso de aire comprimido exento de aceite. Y recalco, el aire comprimido exento de aceite de clase 0 es un requisito indispensable para producir alimentos. Otra razón sería cumplir con ciertos estándares. Otro punto por qué es importante el aire comprimido exento de aceite es cumplir con ciertos estándares, como por ejemplo la ISO 8573-1-2010, clase 0. Pero este punto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otro punto sería que no estamos preocupados por mantener los filtros adecuadamente cuando utilizamos compresores inyectados por aceite. Si los filtros no se mantienen adecuadamente, pueden dejar pasar aceite y estas entrarán en contacto directo o indirecto con el producto final. No hay deterioro de producto. Puede existir deterioro del producto por una contaminación con aceite, ¿qué se va a traducir esto? En una mala reputación de la marca en el mercado, ¿no? No hay interrupción de la producción. En ambientes críticos, la contaminación de aceite, incluso por mínimas cantidades que éstas sean, pueden dar lugar a costos de tiempos de parada. Siguiente. Hablamos de la normatividad, ¿no? La Organización Internacional de Normalización, conocida como la ISO, por sus siglas en inglés, tienen la normativa o la norma ISO 8573-1. Un poco para conocer la versión original de esta norma ISO, data desde 1991, la cual fue hecha para y por los fabricantes de filtros. Este estándar definía 5 clases de concentración de aceite, donde la mejor en esos tiempos era la clase 1. La clase 1 especifica una concentración de aceite menor a 0.01 miligramos por metro cúbico a 1 bar. Y de conformidad con estos criterios, se llama a veces una solución de aire técnicamente libre de aceite. Ojo, que técnicamente libre de aceite lo pondría entre comillas, ¿no? Porque siempre va a haber trazas de aceite. Pero existe una clase superior, que es la clase 0, como podemos ver aquí. Nuestra planta de fabricación de compresores exentos de aceite en Amberes, en Bélgica, ha sido una de las primeras en obtener esta certificación. De este modo, Atlas Copco fue el primer fabricante de compresores y sopladores que recibió esta certificación. Todos nuestros compresores exentos de aceite llevan este logotipo en el compresor, el cual hace mención que cumplen con la normativa ISO 8573-1, clase 0. Siguiente. Una vez ya que hemos comprendido por la importancia del uso del aire comprimido exento de aceite de clase 0 en los procesos de fabricación de alimentos, bebidas, farmacéutica y otros donde se requieran, ya podemos hablar de dos tipos de compresores, de los tipos de compresores que van a proveer esta calidad de aire. Nos vamos a concentrar, como dijimos, en los tipos, los ACU
y los scroll. En este punto vamos a tocar los compresores scroll. Siguiente, Carlos. ¿Qué es un compresor scroll? Todo compresor es una máquina especialmente diseñada y construida para aumentar la presión del aire. En este caso, el compresor scroll tiene ciertas características particulares. Entonces, podríamos decir que es un tipo de compresor de desplazamiento positivo orbital, exento de aceite, la cual consta o tiene un espiral fijo y un espiral móvil. Siguiente. Pero ¿cuáles son los componentes de este compresor? Y vamos a ver que este compresor es muy simple. Tiene componentes muy simples. Tiene un filtro de entrada. El aire ambiental entra al equipo por este componente que retiene las partículas sólidas suspendidas en el aire, en el medio ambiente, y retiene las partículas mayores a una micra. Luego tenemos el elemento scroll, que es el corazón del equipo. Como vimos, está conformado por una espiral fija y una espiral móvil. Estos elementos están fabricados de aluminio fundido. Luego viene una válvula antirretorno. Es una válvula de una sola dirección, el cual cumple la función de evitar el reingreso del aire ya comprimido al elemento. Refrigerador posterior. Enfría el aire comprimido antes de su salida del equipo. Decimos que enfría el aire entre 2 a 12 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. Si estamos en una temperatura ambiente de 25 o de 30 grados centígrados, esto va a tener 42 grados centígrados, la salida después del postenfriador. Un motor eléctrico. El motor eléctrico está conectado al elemento por medio de una faja o una correa. Y a medida que el eje del motor gira, también lo va a hacer el elemento. Atlas Copco cuenta con motores, con motor de eficiencia IE3 y NEMA Premium, totalmente cerrados con un IP55 clase F. La polea o la correa, que es el componente encargado de transmitir el movimiento del motor hacia el elemento. Y por último, el ventilador, el cual evita el sobrecalentamiento interno del compresor. Como vimos, es un diseño bastante simple, fácil, ¿no? Siguiente. Pero vamos a ver un poco más a detalle de los componentes dentro de la cámara de compresión. La cámara de compresión cuenta primero con un ventilador de refrigeración, el cual va a refrigerar todos los elementos dentro de la cámara de compresión. Una cámara de aspiración, el cual cuenta con una lumbrera de aspiración. Son los números 2 y 3. Y también cuenta con la lumbrera de descarga, número 4. Están los dos espirales, fija y móvil, 5 y 6 respectivamente. Y todo este elemento, toda esta cámara cuenta con un sensor de temperatura a prueba de fallos, el cual nos va a avisar sobre un posible recalentamiento. Todo esto es la cámara de compresión. Siguiente. Pero ¿cómo funciona? A ver, vamos a ver. Hablamos de dos espirales, uno fijo y uno móvil. Las espirales están montadas una sobre otra con un desfase de 180 grados para formar bolsas de aire con un volumen que va a variar gradualmente conforme se vaya comprimiendo, ¿no? Las fugas se minimizan porque la diferencia de presión de las bolsas de aire en el interior son menores a la diferencia de presión del aire de entrada y de salida. Los que están de aire de entrada a la flecha roja y aire de salida también, pero por la parte superior, ¿no? El espiral móvil está impulsada por un cigüeñal.
y se mueve excéntricamente alrededor del centro del espiral fijo. De esta forma genera las cámaras o bolsas de aire. Cuando el espiral móvil se mueve, el aire se aspira y entra a la cámara de compresión y queda atrapado, toda esta bolsa queda atrapado en el interior, ¿no? Una vez que es aspirado el aire, la espiral móvil obtura o cierra la lumbrera de aspiración, donde se comprime gradualmente mientras se va moviendo o se mueve hacia el centro. Del elemento scroll fijo sale un flujo continuo de aire ya comprimido a través de la lumbrera de descarga. Este ciclo de compresión se lleva a cabo durante 2 vueltas y media, lo que prácticamente proporciona un flujo siempre constante y libre de pulsaciones. Siguiente. Acá vamos a ver un poco de la nomenclatura de Atlas Copco. Vamos a ver de la tecnología de Atlas Copco. Nosotros lo denominamos SF, los compresores de scroll, exento de aceite. Acá vemos dos tipos, el mono y el multi. El mono contiene solo un elemento compresor. El multi contiene de 3 a más elementos compresores. Pero el multi cuenta con una tecnología de flujo variable, BTS. El sistema BTS detiene o pone en marcha cada uno de los elementos que integra el compresor. Esto depende mucho de la demanda de aire del cliente, ¿no? O de la planta. Entonces, se podría decir que es como un compresor con variador de velocidad, pero no es la tecnología, sino que va apagando o va prendiendo cada elemento según la demanda de aire de la planta. Siguiente. Acá vemos las especificaciones de los compresores Atlas Copco, los SF. Vemos que en el caso del mono, que es la primera sección, vemos potencias desde 2 hasta 7.5 HP. Pero también vemos en los multi de potencia de 10 a 30 HP. El signo más significa que son compresores que tienen en sí un módulo o un controlador electrónico MK5. Y los que no tienen solo son neumáticos, mediante un control neumático. Pero también podemos apreciar aquí que los decibeles o el ruido que genera son muy bajos en estos compresores, ¿no? Estos compresores vienen con los dos tipos de frecuencias, de 50 y 60 Hz. Por lo tanto, se puede utilizar tanto en Perú como en Bolivia. Siguiente. Para terminar esta parte de compresor de scroll, quiero hacer la diferencia o cuáles serían los beneficios y cuáles serían las desventajas de utilizar compresores libres de aceite. Uno de los beneficios de utilizar compresores libres de aceite es que no contienen filtros, no se necesita una batería de filtros, el cual va generando economía, lo que evita los cambios de filtro y reduce las pérdidas de energía que se causan por la caída de presión cuando se saturan los filtros, ¿no? Tiene un bajo nivel de ruido, tienen un mantenimiento simple. Como hemos visto, el diseño del compresor es bastante simple, por lo tanto su mantenimiento van a ser simples también. El compresor tipo scroll tiene un costo inicial un poco mayor que el compresor lubricado por aceite, pero a lo largo del tiempo este sí va a ser recuperado, como le dije, por diferentes cosas, por los mantenimientos, porque no requiere filtros, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, no produce riesgos a su producción. Bueno, los dejo con mi compañero Carlos Montesinos para que siga la charla y vamos a ver su presentación de compresores lubricados por agua, los ACU. Adelante, Carlos. Gracias, Marco. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Montesinos, soy ingeniero de ventas de Atlas Copco para Bolivia. Y primeramente quiero agradecer por su tiempo. Hoy yo les voy a hablar sobre compresores lubricados por agua. ¿Cómo trabaja un compresor lubricado por agua? Para entender el funcionamiento de un compresor lubricado por agua,
vamos a hacer una analogía entre el funcionamiento de un compresor lubricado por aceite y el compresor lubricado con agua. Primeramente, vamos a ver que en el sistema de la izquierda, que es el compresor lubricado por aceite, tenemos dos circuitos. Primeramente, un circuito de aire que está de un color verde oscuro y un circuito de aceite que está en color naranja. En contraste, en el compresor lubricado por agua, tenemos el circuito de agua con un color verde y tenemos el circuito de aire con un color celeste. Veamos los componentes de cada sistema y veamos que son casi los mismos. Tenemos en primer lugar el filtro de entrada, lo tenemos en el sistema de la izquierda y también en el de la derecha. Tenemos la válvula de admisión, tenemos el elemento o el tornillo, tenemos el tanque separador, la válvula de mínima presión, tenemos el enfriador o aftercooler o post-enfriador en el circuito de aceite en la parte superior y en el circuito de agua a un lado del tornillo. Y tenemos el separador de condensados a la salida del circuito de aire y también en el sistema lubricado por agua. Cuando vemos el sistema de lubricación para el compresor lubricado por aceite, vemos que tenemos el tanque separador, después vamos a un enfriador, de este enfriador pasamos por un filtro de aceite y el aceite vuelve a ser inyectado. Lo mismo pasa en el compresor lubricado por agua. Tenemos que salimos del tanque separador, en este caso pasamos por una bomba de agua porque cuando tenemos un sistema lubricado por agua, la presión del sistema de lubricación es bastante importante para no tener problemas en el momento de arranque. Esto ha sido solucionado por Atlas Copco porque los últimos diseños del compresor AQ los fabricamos directamente con un variador de frecuencia para que el arranque sea suave y ya no necesitemos de esta bomba de agua. Posteriormente tenemos el enfriador, al igual que en el sistema lubricado por aceite, y tenemos el filtro de agua y el retorno a la inyección al tornillo. ¿Qué tenemos en un sistema y no tenemos en el otro? En el sistema lubricado por agua tenemos el sistema de ósmosis inversa, que es el encargado de asegurarnos agua de calidad y el suministro de la misma agua. Y que no tenemos es el filtro separador de aceite, ¿no? En este caso no necesitamos un filtro separador de agua. Veamos cada componente y para qué sirve. Primero, el filtro de aire. El filtro de aire es el elemento que nos permite cuidar de nuestro tornillo. ¿Qué pasa cuando usamos un elemento filtrante de mala calidad o está mal montado o ya está saturado? Lo que pasa es que podrían pasar partículas de contaminantes que tenemos en el aire, como polvo, amoníaco, y podrían entrar al tornillo. Cuando entran al tornillo, generan rayaduras en el mismo, podrían causar problemas de eficiencia en la transmisión y falla en los rodamientos. También tenemos que tiene una consecuencia energética. Si el filtro se obstruye 0,5 bares, esto representa un aumento en el consumo eléctrico del 3%. Por ejemplo, si tenemos un compresor de 100 kilovatios que trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año, aproximadamente el compresor va a tener un gasto energético de $58,000 por año. Pero
si este compresor está con el filtro saturado, va a tener un consumo de $60,000 por año. Entonces, por no cambiar el filtro o tener un filtro de mala calidad, podríamos perder $2,000 por año. Entonces, el filtro es una parte bastante importante. Tenemos la válvula de entrada. La válvula de entrada es la encargada de permitir o no el ingreso de aire comprimido al tornillo. Cuando tenemos un sistema de carga y descarga, el compresor entra en carga cuando la válvula se abre y permite el ingreso de aire comprimido. Cuando el aire comprimido llega a la presión máxima o a la presión de descarga, esta válvula se cierra, evitando el ingreso de aire comprimido al tornillo. Como ya no existe aire que comprimir, el tornillo trabaja de forma libre y solamente consume entre un 50 a un 70% de la energía. Cuando el compresor está en carga, consume la energía nominal. Tenemos el elemento o los tornillos que son los encargados de que en su avance el volumen de aire se vaya haciendo más bajo y al mismo tiempo eleve la presión, pero también al elevar la presión se eleva la temperatura. Como se eleva la temperatura, nosotros necesitamos de un fluido que enfríe este tornillo. De ahí que tenemos la inyección o de agua o de aceite. ¿Qué funciones va a cumplir? Cumple la función de enfriar, cumple la función de lubricar y cumple la función de sellar. ¿Qué es lo que sella? Sella la tolerancia entre las paredes del bloque y el tornillo para que no existan fugas o retroceso de aire comprimido hacia la parte de atrás. Posteriormente tenemos el tanque separador. El tanque separador es el encargado de separar nuevamente el aire y el fluido de lubricación que se han unido en la caja del tornillo y lo hace mediante la fuerza centrífuga y la fuerza gravitacional, donde el agua o el aceite, como son más pesados, van a la parte inferior y el aire, que es más liviano, va a la parte superior. Después tenemos la válvula de mínima presión. Esta válvula es la encargada y se abre cuando existe suficiente presión en el tanque separador para que el sistema funcione correctamente. Prácticamente es la encargada de garantizar la presión en las tuberías del sistema. El enfriador. El enfriador es... primero hay que distinguir que tenemos dos tipos de enfriador. La primera es un elemento enfriador enfriado por aire. En la misma tenemos un radiador que enfría tanto el lubricante como el aire del sistema. En esta otra imagen tenemos ya no un radiador, sino que un intercambiador de calor, porque es un sistema enfriado por agua. Entonces, esta agua de enfriamiento enfría tanto el agua de lubricación como el aire del sistema. Posteriormente tenemos la bomba de agua que les comentaba que es necesaria cuando hablamos de compresores lubricados por agua sin variador de frecuencia. Esta bomba es la encargada de garantizar la presión del sistema de lubricación. Tenemos el separador de humedad o separador de condensados, que igual por una acción de centrífuga y de la gravedad, elimina toda el agua condensada porque el aftercooler ha reducido la temperatura. Y al reducir la temperatura, el aire puede retener menor cantidad de agua
sin condensar. Entonces, al bajar la temperatura, el agua que estaba en estado estaba en el aire, se condensa y debe de ser retirada antes de entregarla al sistema. Finalmente, tenemos el sistema de ósmosis inversa. Esta es una tecnología de membrana semipermeable que nos ayuda a remover disueltos, suspendidos, sales, metales, nitratos, calcio, para drenarlos y tener agua pura para asegurar la calidad de la lubricación en nuestro compresor y asegurar el abastecimiento constante. Ahora voy a pasar a mostrarles la tecnología lubricada por agua que ha diseñado Atlas Copco, que la llamamos los ACUs. Los ACUs han sido lanzados en 2003, solamente en la versión enfriada por agua. Posteriormente, en 2007, hemos sacado la versión enfriada por aire y a la fecha hemos duplicado la cantidad de países donde tenemos instalado este tipo de compresora. Ahora tenemos más de 40 países y esta tecnología Q es mejorada continuamente. Como les comentaba, hoy en día manejamos solamente la versión AQ con variación de frecuencia. ¿Qué ventajas nos puede traer el compresor AQ de Atlas Copco? Primero, tener cero riesgos. Lo más importante que nosotros pensamos con un compresor libre de aceite es no comprometer la calidad de su producto y correr cero riesgos en temas de contaminación. Para eso tenemos el compresor que tiene la certificación por la TV de clase 0. Por otra parte, el compresor es amigable con el medio ambiente o ambientalmente limpio, debido a que el condensado que se pueda generar en la red de aire o en el mismo compresor, ese condensado no tiene trazas de aceite, entonces puede ser desechado al drenaje común, ¿no? Cosa de que no se debe hacer cuando tenemos un compresor inyectado con aceite, porque el aire y su condensado tienen trazas de aceite y para desechar esto al drenaje común se debe implementar un sistema de filtrado adicional. Por otra parte, los filtros que se utilizan para limpiar el aceite y para separar el aceite también deben ser desechados de una forma especial y segura. Seguimos con las ventajas del compresor AQ. Tenemos que una de las grandes ventajas es el aumento de la rentabilidad. Si vemos esta gráfica, tenemos que en el eje de las X tenemos el proceso de compresión. Entonces, en el eje de las Y tenemos la temperatura. Como podemos ver, en la gráfica celeste tenemos el compresor inyectado o lubricado por agua, que empieza el proceso de compresión en 20 grados centígrados y se eleva hasta aproximadamente 60 grados centígrados y retorna a los 20 grados. ¿Qué es lo que pasa con otras tecnologías? Otras tecnologías empiezan en 20 grados centígrados y llegan a elevarse hasta 200 grados centígrados. Nosotros sabemos que las pérdidas de energía se muestran mayormente en forma de calor. Entonces, podemos considerar que toda esta región amarilla son pérdidas de eficiencia energética, por tanto son costos de electricidad que nosotros estamos pagando y que no están generando aire. Por tanto, el sistema AQ puede generar mayor cantidad de aire por la misma potencia. Al trabajar en temperaturas bajas, podemos alargar el tiempo de vida de los componentes porque reducimos las tensiones entre ellos. Entonces, por ejemplo, las horas del overhaul son más extendidas que en otras tecnologías.
En la imagen de abajo podemos ver que a la salida del elemento compresor, el aire apenas está en 49.6 grados centígrados, que es muy bajo y muy beneficioso mecánicamente y económicamente. Cuando hablamos del compresor AQ, se podría pensar de que un compresor lubricado por agua tendría problemas de corrosión. Esto no se da porque Atlas Copco tiene un diseño bastante robusto, con una carcasa de aleación de bronce y aluminio que asegura la dureza y la fuerza y durabilidad sin riesgo de corrosión. Tenemos que los rodamientos son hidrodinámicos, eso quiere decir que son lubricados por agua. El compresor es absolutamente libre de aceite, no tiene un cárter, no tiene nada de aceite. Entonces es completamente seguro y sin riesgos. Los tornillos son de polímero cerámico, un material de alta eficiencia para lubricación por agua, tienen el perfil optimizado para entregarles más aire y no va a tener corrosión. Los ejes de los tornillos son de acero inoxidable, con lo que también se asegura que no va a existir ninguna corrosión. Para asegurar la confiabilidad, también tenemos el sistema de ósmosis inversa. Este sistema remueve el 98% de los sólidos, como el calcio, y asegura un agua de calidad que va a evitar la corrosión y el crecimiento bacteriológico. Nosotros necesitamos que el ingreso de agua para el sistema de ósmosis inversa sea de 3 a 7 bares y con un caudal de 4 litros por hora. Eso quiere decir que cualquier red de agua potable puede suministrar agua a este sistema. El sistema se carga completamente en los compresores más pequeños con 20 litros y en los compresores más grandes con 40 litros. Este sistema de agua debe ser renovado cada 10 días y esta renovación la hace directamente el compresor de forma automática. La tecnología con variador de frecuencia nos permite que nosotros podamos ser mucho más eficientes. Un trabajo común en las industrias es empezar a las 8 de la mañana, tener un pico a las 10 de la mañana, bajar más o menos en el almuerzo, a las 4 de la tarde, 5 o 6, tener la etapa de producción más alta e ir bajando hasta horas de la noche. Con un compresor de caudal fijo, nosotros energéticamente tenemos esta línea roja, entre que el compresor entre en carga y descarga. Entonces, toda la franja negra también son pérdidas de energía. Es una energía que le estamos consumiendo y no la estamos transformando en aire comprimido. En el caso del compresor con variador de frecuencia, tenemos que la tecnología se adapta a la demanda de aire. Por tanto, la generación de aire comprimido es igual a lo que ustedes están consumiendo. De esta forma ahorramos entre un 35 a un 50% de energía eléctrica. ¿Qué rangos tenemos y de qué tamaños viene nuestro AQ? El AQ lo tenemos en versión de 50 a 60 Hz. Bueno, viene para cualquiera de las dos frecuencias. Viene refrigerado por aire o refrigerado por agua. Viene sin secador, que nosotros lo llamamos pack, o con secador integrado, que nosotros lo llamamos full feature. El compresor AQ viene desde los 15 kilovatios hasta los 55 kilovatios y con un rango de caudal desde 22 litros hasta 147 litros. Otro dato importante es el nivel de ruido. Tenemos que para 15 kilovatios tiene 67 y para 55 kilovatios apenas tiene 72, que prácticamente es
una conversación entre varias personas. Vamos a hacer un ejemplo de una herramienta que tenemos en Atlas Copco para seleccionar los equipos que nos permitan tener una determinada clase de pureza de aire, según la ISO 85731. Nosotros tenemos dos opciones, o escogemos la aplicación o escogemos la calidad por el código de contaminantes, ¿no? Partículas, por ejemplo, 1, agua 2 y total de aceite 0, por ejemplo, ¿no? O por la aplicación. En este caso tenemos un ejemplo de producción farmacéutica de no estériles, ¿no? Y el software nos recomienda la clasificación 1, 2, 0. Ahora podemos ver cómo lograrlo, con qué equipos vamos a lograr esa clasificación. Automáticamente nos muestra, por ejemplo, un compresor libre de aceite, un AQ, nos muestra el separador de humedad. Para nuestro compresor AQ, el separador de humedad ya se encuentra dentro del compresor. Un filtro para proteger el secador disecante. Un filtro de partículas para proteger el sistema de las partículas de disecante, de material desecante que pueda ser desprendido por el secador. Y un filtro bacteriológico o de partículas muy finas que nos ayuda a tener la clasificación 1 en partículas. Entonces, esta es una herramienta que nos sirve bastante para lograr la clasificación de pureza de aire que nosotros queremos ofertar a una determinada aplicación. Bueno, eso es todo lo que tenemos preparado. Queremos darles las gracias por su tiempo y quedamos abiertos para las preguntas. Sí, gracias, Carlos. Te voy a leer a continuación las preguntas que nos han ido llegando durante la charla. La primera es, bueno, tanto para ti como para Marco. ¿Qué hay de los lubricantes alimentarios para compresores? ¿Estos se pueden utilizar en la industria alimentaria? Hola, Marco, la respondo yo. Los aceites de grado alimenticio son aceites que deben todavía cumplir las funciones de un lubricador, ¿no? Que son lubricar, enfriar y sellar, ¿no? Y aparte de todo eso, este aceite, cuando nosotros llamamos un aceite grado alimenticio, no quiere decir que este aceite pueda ser de consumo humano. Este aceite solamente puede ser consumido de forma accidental, ¿no? Eso quiere decir que si tu producto tiene constante aplicación de aire de forma directa, este no puede ser utilizado, porque igual va a tener un daño severo a la persona que lo consuma. Pero si accidentalmente, porque se rompió un filtro, se rompió una manguera, este tiene contacto, sí está permitido el uso de aceites de grado alimenticio. Perfecto. La siguiente pregunta que tengo acá es, ¿cuál es la durabilidad de un filtro de un sistema de compresión con aceite comparada con un sistema exento de aceite? Carlos, ¿lo respondes? Esto Sí. básicamente va a depender del medio ambiente. Estamos hablando tanto del filtro de entrada de aire como del filtro de aceite. Si es que el ambiente es muy poluitivo, tiene mucha contaminación, hay que estar cambiando constantemente estos filtros. No sé si quieres agregar algo. No, de acuerdo, ¿no? Y por otra parte, el filtro de agua y el filtro de aceite se cambia con la misma frecuencia. Nada más.
De acuerdo. Una siguiente pregunta que tengo acá es, ¿cuál es el aporte de agua en litros al sistema de un compresor AQ? Ya, el aporte de agua que tenemos que suministrar de forma constante es mínimo. Como les comentaba, el total del sistema tiene apenas 20 litros a 40 litros. Entonces, lo que requiere de agua es muy poco, ¿no? Y todo el suministro de agua lo hace de forma automática. Entonces, nosotros como usuarios solamente nos deberíamos preocupar de que tenga una entrada de agua y que cumpla los requisitos de 3 bares y un caudal de 4 litros por hora que sin duda lo puede cumplir. ¿Cuál es la diferencia en eficiencia entre un compresor BSD lubricado y un BSD AQ? Para responder esto, tendríamos que ver exactamente los modelos que estamos verificando, porque, por ejemplo, en el compresor lubricado por aceite, nosotros tenemos una nueva tecnología con un motor vertical, con un motor lubricado por aceite, que lograría ser un poco más eficiente que el compresor AQ. Pero si comparamos el mismo nivel de tecnología, el AQ al no calentarse mucho es más eficiente. Ya. ¿Cuál es la temperatura de trabajo en los SF? Los SF, bueno, como no tienen ningún lubricante en la cámara, llegan a temperatura de trabajo de aproximadamente de 60 a 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, no es tan caliente. La temperatura cuando sale ya después de la cámara de compresión pasa por un enfriador, por lo tanto llega a tener temperaturas de salida de aire para la producción de entre 2 y 12 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente, ¿no? Pero si es que uno luego de esto le pone un secador de aire, esta temperatura va a descender. ¿Cuáles son los planes de mantenimiento de los SF aquí en Perú? Bueno, tenemos planes de mantenimiento de 2.500 horas, de 5.000 horas, de 10.000 horas, ¿no? Básicamente, en los planes de mantenimiento lo que se le cambia es el elemento filtrante. Y como les dije, mucho va a depender del ambiente donde trabaje. Si estos elementos, si el compresor trabaja en un ambiente hostil, este elemento filtrante va a tener que ser cambiado más a menudo, en un menor corto tiempo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de costo de un AQ con un ZR? Bueno, la diferencia de costo es aproximadamente un 50% más económico. ¿Para la tecnología de fabricación de cemento es ideal un compresor libre de aceite? Eso depende mucho del proceso que tengas. Cuando es muy importante que tengas aire libre de aceite, cuando la instrumentación o las válvulas que tengas en tu proceso o alguna máquina sean de mucho costo, ¿no? Si el valor de reposición, de repuestos de estas válvulas, de esta instrumentación que tú tengas es muy alto, entonces es mejor usar una tecnología libre de aceite y una tecnología con un buen secado. ¿Los elementos en los AQ son descartables o se les realiza overhaul? El overhaul de los AQs tiene una vida más larga, primero que las horas son más largas y sí se puede realizar el overhaul.
No estoy seguro si el overhaul es un cambio directo de los tornillos o se puede hacer una reparación de los mismos. Pero por favor anotemos esa consulta, Laura, y la respondemos al correo. De acuerdo, sí. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de los elementos de una Q? El tiempo de vida de todo compresor, no solamente de los AQs o de los compresores inyectados por aceite, dependen de muchos factores, ¿no? Depende de que se haya cumplido el plan de mantenimiento correctamente, depende del ambiente que se tenga, al que esté expuesto el compresor. Si el compresor está en un ambiente de mucho polvo, con polvo a veces agresivo, como por ejemplo el amoníaco, entonces el tiempo de vida de un compresor de un tornillo puede reducirse, así sea por agua o sea por aceite. Entonces lo que nosotros ofrecemos como Atlas Copco, y es muy bueno que nuestros clientes lo sepan, nosotros no especificamos una cierta cantidad de horas para el overhaul, sino que nosotros especificamos una cantidad de horas para hacer la prueba de impulsos de choque, que es una prueba predictiva donde nosotros verificamos que el tornillo y los rodamientos estén dentro de los rangos permitidos, y en función de eso es que planificamos el overhaul en caso de que sea necesario, nada más. ¿Cuál es la temperatura de trabajo de los compresores tipo scroll? Bueno, la temperatura de trabajo, es decir, la temperatura del medio ambiente, ¿hasta qué temperatura pueden trabajar? ¿Perdón? Sí, pues, continúa. La temperatura ambiente que pueden soportar son de aproximadamente 50 grados centígrados, ¿no? O sea, sí tienen un rango de trabajo bastante amplio. Los AQ cuentan con secador frigorífico. ¿Con qué calidad de aire se trabaja tanto en los SF y AQ? Bueno, en el tema de los AQs, el secador es opcional, ¿no? Podemos escoger entre un compresor AQ sin secador o un compresor AQ con el secador incorporado. Y cuando el secador es incorporado, tenemos un secador refrigerativo que nos dejaría un punto de rocío de 3 grados centígrados, correspondiente a una clasificación 4 según la ISO. ¿Es necesario realizar un mantenimiento al sistema de ósmosis inversa? Sí, correcto. El mantenimiento del sistema de ósmosis inversa está especificado en el manual, ¿no? Prácticamente se trata de hacer un cambio de filtros y en un momento dado hacer el cambio de la membrana, que también está especificado en el manual de mantenimiento del compresor. ¿Cuántas son las horas de overhaul en un compresor exento de aceite? Esto dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Del tipo de trabajo que tenga el compresor. Pero normalmente las horas de overhaul o las pruebas que se deben iniciar son a las 24.000 horas, casi para la mayoría de compresores. ¿Qué tipo de rodamientos usan los compresores AQ y cómo se lubrican? Los rodamientos son rodamientos hidrodinámicos que son lubricados por agua, ¿no? Por eso es que esta tecnología tiene la especial característica de no usar aceite ni siquiera para lubricar los tornillos. ¿Se puede cambiar un compresor GA160 por uno libre de aceite? Sí, se puede cambiar por un compresor libre de aceite, nada más que un GA160, nos dice, ¿verdad, Laura? Sí. Un GA160 debemos ir a un rango, a otra tecnología, que son los compresores Z, debido a que los AQs solamente
están en un rango hasta los 55 kilovatios. ¿Cuál sería en modo general el correcto mantenimiento? ¿Por dónde empezar? ¿En qué partes hay que inspeccionar considerando cuáles son las partes más críticas para alargar la confiabilidad del producto? Básicamente yo creo que esa pregunta está más destinada al área de servicios, que con gusto, gustosamente lo podemos responder a la persona que ha preguntado o a todos los participantes, ¿no? Sí, la podemos derivar para nuestra área de servicio y la respondemos de manera privada. La siguiente pregunta que tengo es, ¿con esta tecnología relativamente nueva se pretende desplazar a la serie Z de compresores? Tenemos, Atlas Copco se caracteriza por tener diferentes equipos para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros tomamos en cuenta mucho es las condiciones de instalación y también los rangos, ¿no? Como habíamos visto, por ejemplo, un compresor de 160 kilovatios, tenemos que atacar con una tecnología Z, ¿no? Ahora un compresor que sea más bajo de 55 kilovatios, tendríamos que evaluar dependiendo a varios aspectos. ¿Cuál es el mantenimiento realizado a la planta de ósmosis? Sí, bueno, el mantenimiento, como les comentaba, es el cambio de filtros y el cambio de la membrana, ¿no? Pero bueno, esta pregunta hay que anotarla, Laura, y responderla al personal de servicio. Pero prácticamente ese es el mantenimiento. Y un detalle, por ejemplo, es que el mantenimiento de la ósmosis inversa es más económico inclusive que un filtro separador de aceite. Perfecto. ¿El tiempo de vida de los tornillos son mayores comparados con los metálicos? Sí, esta pregunta va en relación al tema del overhaul, que bueno, ya lo contestamos, ¿no? Va a depender de muchos factores. Hay que hacer una prueba de impulsos de choque, como indica Marco, a las 24.000 horas, y el resultado de eso va a ser que nos indique las horas, ¿no? Pero como les había comentado en la presentación, al tener un proceso de temperatura más baja, las tensiones mecánicas, ¿no? Por dilatación de los elementos, etcétera, es menor. Entonces, el tiempo de duración de los tornillos debería ser mayor en los compresores lubricados por agua que en otras tecnologías. Los elementos de los FS llevan una tobera de enfrase y ¿cuánto tiempo debe lubricarse? Mira, esa pregunta sí le corresponde un poco más al área de servicio. Ese es un punto bien detallado. No te lo puedo decir por el momento. Ya, de acuerdo, también la derivamos al área de servicio y la respondemos por privado. Con respecto a la parte de control, ¿solo es carga, descarga o puede mantener una presión constante? Perdón, los compresores scroll. Los compresores scroll en verdad son carga y apagado. Normalmente son sobre todo los multi, que tienen varios scrolls en la cabina, en una misma cabina, de acuerdo a la demanda del cliente, de acuerdo a la demanda de aire de la planta del cliente, se van prendiendo cada compresor, cada módulo, ¿no? Pero si es que no necesitara aire, tanto caudal de aire el cliente, cada unidad se va apagando. Si el Laura, equipo es acotando en esa pregunta, para los compresores ACUS, el equipo, como tiene variador de frecuencia, podemos nosotros ajustar una presión y el compresor automáticamente va a aumentar y reducir la velocidad sin necesidad de entrar en descarga y va a mantener la presión que requerimos para el sistema.
Si el equipo es lubricado por agua, ¿se puede emplear en industria alimentaria? Sí, efectivamente. Es una de las aplicaciones que tienen estos sistemas y ese da muy buenos resultados aplicándolo en la industria de alimentos, ¿no? Ya que también existen procesos en alimentos que tienen contacto directo o accidental con el aire comprimido con el producto final. Reformulando la pregunta de aporte de agua, hacía referencia a la cantidad de agua que el equipo entrega a la línea comprimida, al igual como hace el compresor SF o los lubricados a la línea de aire comprimido. En ese sentido, Marco habló del aporte de aceite en compresores lubricados y también el agua de por medio. Ok, entiendo que se refiere a la cantidad de agua que va a salir del compresor conjuntamente al aire. Esa cantidad de agua tenemos 3 pasos para removerla. Primero tenemos un tanque separador que remueve el agua y posteriormente tenemos un separador de condensados después del aftercooler, ¿no? Que es una segunda etapa. El aftercooler remueve aproximadamente la mitad de la humedad que existe en el aire. Posteriormente, si nosotros queremos un aire seco, tendríamos que implementar un secador. Con respecto a la parte de control, ¿solo es carga-descarga o se puede mantener una presión constante? Para los compresores de scroll, normalmente siempre se mantiene una presión constante, ¿no? Esto tiene un sensor de presión, el cual va a activar los diferentes módulos para poder mantener la presión siempre constante. En el caso del compresor con variador de velocidad de los ACU, tiene una caída de presión de 0.1 bar, por lo tanto va a reaccionar ante una caída mínima de presión, manteniendo siempre constante la presión. ¿El tiempo de vida de los tornillos son mayores comparados con los metálicos? Esta pregunta igual ya la respondimos, Laura. Depende de varios factores, como el ambiente, el ciclo de utilización, pero por el tema de temperatura, sí podría ser mayor, pero hay que verlo caso a caso. De acuerdo. ¿En qué casos se recomendarían compresores SF y en cuáles AQ, debido a que ambos son libres de aceite? Esto depende de la demanda de aire que tengamos en planta. Los compresores SF solo llegan hasta una potencia de 22 kilowatts, 30 HP. Por lo tanto, la demanda de aire no es mucha, ¿no? La entrega de aire, perdón, no es mucha. Y sobre todo que las aplicaciones para los SF son puntuales. Puede utilizarse inclusive in situ, dentro de un área de trabajo, por el ruido y por el diseño que es vertical. No ocupa gran espacio. Carlos, ¿algo que agregar? Aportando a esto, Laura, los compresores SF normalmente se los utiliza uno por máquina, ¿no? Máquina a máquina. En cambio, el compresor AQ, por el tamaño que puede alcanzar, es suficiente para una línea de producción o para toda la planta, ¿no? A ver, tengo acá como 40 preguntas, chicos. Voy a ir tomando varias, que hay algunas que se están repitiendo. ¿Cuáles serían los argumentos relevantes para migrar de compresores lubricados por aceite a lubricados por agua en industria que no es alimentos o farmacéutico? Yo creo que en esta parte
sería muy factible hacer una evaluación del costo, primero los costos iniciales de cada compresor, luego durante el tiempo, cada cuánto cambia el filtro, cada cuánto cambia el aceite, ¿no? Y sobre todo, es importante el impacto que puede producir sobre tu producto. Así, primero es hacer una evaluación de todos esos costos y vas a ver que con el tiempo puede llegar a tener un final total. Se está cortando un poco tu audio, Marco. Caramba, disculpen. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Mire, el primer paso sería evaluar el costo inicial del equipo y los mantenimientos, el costo de cada mantenimiento durante un año, durante la vida del compresor. Si hacemos esta comparación, vamos a ver que puede llegar, ambos compresores, ambos tipos de tecnología pueden llegar al mismo costo. Entonces, la idea es no arriesgar tu producción utilizando aire con lubricado por aceite, ¿no? ¿Cuál es el costo del consumo de agua anual en los compresores AQ? Esto debe tomarse en cuenta a la hora de seleccionar el equipo también. El costo del suministro de agua es bastante bajo. Decía, estábamos hablando de 20 a 40 litros cada 10 días, ¿no? Entonces, sería muy insignificante para tomarlo en una relación, ¿no? Entre una Q de 22 kilowatts y un SF de 22 kilowatts, ¿cuál sería más recomendado para uso farmacéutico? ¿Cuál es el más eficiente? ¿Y cómo es la refrigeración del motor de la Q? Definitivamente, si hablamos de 22 kilovatios, les recomendaríamos una Q, ¿no? Ya es una aplicación bastante grande para un SF, sobre todo porque la Q es un poco más eficiente, tiene la variación de caudal, tiene el ajuste de presión, que también lo podemos setear, ¿no? Desde 4 a 13 bares, ¿no? Entonces ya nos trae muchos más beneficios que la implementación de un compresor SF, que es una tecnología mucho más sencilla, como lo ha mostrado Marco, y que, por ejemplo, trabaja una presión de diseño fija y esta no puede moverse, ¿no? Pese a que sí tiene una variación de caudal porque puede ser modular, pero para ese tamaño yo les recomiendo una Q definitivamente. Y también, Carlos, yo creo que también es dependiendo de la aplicación. Si lo utilizamos, por ejemplo, para laboratorio, para análisis de suelos, tierras, o para un dental, o una aplicación dental, sería un SF. Todo dependiendo de la aplicación. Los AQ pueden trabajar en altura, digamos, con temperaturas bajas y por encima de los 5.000 metros o a 5.000 metros. Sí, puede trabajar. Tenemos AQs instalados en la ciudad del Alto, en Bolivia, que está a 4.000 metros, que trabajan muy bien. Este compresor es afectado por la altura como todas las tecnologías de compresión. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? En caso de que la sala de compresión baje su temperatura a menos de 0 grados, tendríamos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, podríamos poner una opcionalmente unas resistencias para anticongelamiento, pero definitivamente sí pueden trabajar a altura y a bajas temperaturas. Tendríamos que hacer una pequeña ingeniería para ver las condiciones caso a caso. ¿Existe actualmente facilidad de acceso en el mercado a los consumibles de este tipo de compresor lubricado por agua?
Perdón, Laura, no entendí bien la pregunta. O sea, ¿cuál es el acceso a este tipo de equipos en el mercado? ¿Cuál es su disponibilidad en el mercado? ¿A repuestos o a equipos Al equipo en sí. completos? Ya, mira, Atlas Copco lo tiene, ¿no? Nosotros estamos generando justamente mayor movimiento de este tipo de compresores AQ. Por eso es que lanzamos este tipo de campañas y tenemos planificado tener más llegada con estos compresores. Entonces, pronto tendremos muchos más compresores en stock que puedan consultar los clientes. ¿Existen baterías de filtros que aseguran calidad de aire clase 0? Algunos proveedores lo ofrecen. Ahora, es imposible con un filtro, una batería de filtro llegar a cero. Nosotros tenemos el filtro coalescente con menor arrastre de aceite del mercado. Nuestro filtro UD tiene un arrastre máximo de aceite de 0,0009, 3 ceros. No hay otro filtro coalescente en el mercado que tenga menor arrastre de aceite. Entonces, no existe una batería de limpieza de aire o de remover aceite que permita tener cero en cantidad de aceite. Y vamos con las dos últimas preguntas. ¿Los compresores CFE están diseñados para trabajar 24 horas? ¿Y los AQ también o solo trabajo liviano? O sea, ¿cuáles son para trabajo liviano y cuáles son para trabajo pesado? Ambos compresores están hechos para trabajar las 24 horas. No, siempre va a haber una intermitencia del consumo del aire. El aire dentro de nuestras plantas nunca es una línea, no hay un consumo fijo, siempre va a haber variaciones de consumo. Carlos. Sí, efectivamente ambas tecnologías están capacitadas para trabajar 24/7, ¿no? Realmente, si queremos escoger una de ellas, tendríamos que valorar varios aspectos, ¿no? Pero bueno, como les decía, el AQ tiene la ventaja del variador de frecuencia, ¿no? Y eso hace que sea muy óptimo para trabajar 24 horas y hacer bastante. La última pregunta que tengo por aquí es, la principal función del aceite en un compresor lubricado es sellar a los tornillos de enfriarlos. ¿Cómo reemplaza esto el agua, siendo que el agua no lubrica? Bueno, esto es un paradigma, ¿no? El agua no se lubrica. En realidad el agua Se está escucha un limpia, ruido no tiene sustancias que lo hagan corrosiva. El agua sí lubrica, el agua enfría, el agua sella también. Bueno, esas son todas las preguntas que hemos tomado por el día de hoy. Todas aquellas preguntas que hayan quedado sin respuestas por un tema de tiempo, agradeceremos las puedan enviar directamente a Marco y a Carlos. Tienen ahí los números de contacto y los teléfonos también, y nosotros las estaremos haciendo llegar también de manera interna. Nuevamente queremos agradecer la participación de todas las personas que estuvieron conectadas a esta charla y los esperamos mañana para nuestra capacitación, nuestra segunda sesión de capacitación a esta misma hora. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias, chicos, por su presentación. Gracias a todos. Listo, Laura. Gracias a todos.